Bueno, pues arrancamos con el programa. Vamos a hablar, a conversar un ratillo con Carlos Soler, es ingeniero, y hablamos siempre, casi siempre del agua, porque el agua es la vida, ¿no? Entonces el otro día, lo de él es una historia para sentarse tranquilamente y escucharlo, y no se cansa uno nunca de escucharlo porque son auténticas aventuras. El otro día contaba la historia de la Fuente Santa y me da la impresión de que era como, no sé, como una película de estas que vamos buscando un tesoro o algo y tal, ¿no? Y él buscaba, o ellos buscaban, la Fuente Santa. Y también quiero hablar con él acerca de su último libro, del por qué el agua del mar es salada. Carlos, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? El último día, o el penúltimo día, como decimos por aquí, nos despedíamos diciendo que el programa anterior todavía daba para una nueva pegada, y nos reíamos porque es un término que quizá mucha gente no entendía, pero es un término que se usa mucho en la galería, ¿no? Vamos a dar otra pegada, ¿no? Sí, eso es. Eso es, ¿no? Carlos, estuviste hace unos días en La Gomera hablando precisamente de tu libro. Bueno, digamos que el espacio lo puedes dividir como tú quieras. Bien, hablamos ahora de la Fuente Santa y acabamos, y luego el libro, o al revés, como tú quieras. No, allí también, allí pasó igual también, porque Sí. empecé hablando del libro, de por qué el libro que se titula ¿Por qué el agua del mar es salada? Sí. Y terminamos hablando de la Fuente Santa, porque también tiene una cierta relación, ¿no? La Fuente Santa también demuestra que la pregunta esa de por qué el agua del mar es salada, que la ciencia cree tenerla contestada, la tiene contestada, pero erróneamente. Y es curioso porque puede ser esta una de las preguntas más antiguas del hombre, o quizás la más antigua Pues sí, del hombre, ¿no? pues sí, yo por lo menos, bueno, yo, y me imagino que todo el mundo se lo habrá hecho, ¿no? ¿Por qué? Sí, pues mira, la ciencia actualmente dice que el agua del mar es salada porque los ríos, al erosionar los continentes, van arrastrando las sales, y las sales las vierten al mar, y en el mar acumulan, y allí entonces se convierte el agua del mar en salada. Entonces, bueno, pues esto es erróneo totalmente, pero lo curioso es que llevamos pues alrededor de 300 años ya con esa respuesta, ¿no? Y todavía no entiendo yo, nunca he entendido cómo la gente, los propios científicos, no se dan cuenta de que esto no es posible. Y no es posible por muchos argumentos, ¿no? Por ejemplo, pues con decirte que el 80% de la sal que tiene el mar, 80% es cloruro sódico, la sal común. Bien, pues si esa sal ha venido de los continentes, ¿por qué en los continentes estaba, no? Bueno, pues resulta que es que no, porque la sal es una de las cosas que más escasean en un continente. Date cuenta que, fíjate, si escasea ese concepto de la sal, si ese material escasea, de ahí viene la palabra salario, porque a la gente se le pagaba sus jornales con sal. Entonces, la sal fue la primera moneda que existió en la humanidad. ¿Y por qué? Pues porque era un bien muy escaso. Y además porque encima de todo eso, esas sales que se encuentran en los yacimientos en los continentes, que ya te digo, son muy escasos y muy valorados. Fíjate, una de las industrias de los romanos eran las minas de sal. Bueno, pues ese material es escasísimo en los continentes, ¿no? Y además encima es que hay que tener en cuenta que donde salen esos yacimientos generalmente es debido a que son terrenos que su origen eran océanos que se desecaron y depositaron la sal. O sea que en el fondo no es que esa sal provenía del océano, luego no es esa la sal que le aporta al océano, ¿te das cuenta? Entonces, ese sería un argumento, ¿no? Otro argumento es que si tú coges ahora mismo y calculas cuánta sal hay en el océano, que no es tan difícil de calcular, porque cada litro de agua de agua de mar tiene 36 gramos, más o menos como valor medio, porque esa es otra de las cosas, la densidad el contenido en sal en todos los océanos no es el mismo. Varía entre 30 y podríamos decir y 42. Por ejemplo, en el mar Báltico puede ser menos de 30 incluso, y en cambio, bueno, el mar Báltico es muy curioso, hay estas ranas. Hay momentos en que hay ranas en el mar Báltico, fíjate. Y en cambio luego pues te tienes que ir al mar Rojo
o al mar de Cortés, que tienen 42, claro, y no digamos el mar Muerto con 300, ¿no? ¿Y esos 36 que hablas es como una media o qué? Sí, 36 podríamos decir que es una media, y es además pues, el valor que tiene el océano Atlántico, el océano que nos rodea. Sin embargo, por ejemplo, el Mediterráneo ya tiene 38 gramos. Bueno, pues si tú cogieras esos 36 gramos por litro y cogieras y vieras qué cantidad de cloruro sódico hay, que sería el 80% de estos 36, más o menos unos 30 gramos por litro, eso te daría que es el equivalente a una capa de 100 metros de sal extendida por todos los continentes. ¿Te das cuenta? O sea, todo la sal que hay en este mismo momento en el océano equivale a una capa de 100 metros de sal en los continentes. Eso no ha podido existir nunca en los continentes porque se hubiera acabado la vida. Claro. Pero ni todo de una vez, ni aunque lo dividas en el tiempo, en los tiempos geológicos. No ha podido venir tanto. Luego tampoco viene de ahí. Te diría otro argumento. Fíjate, si los océanos, si la sal de los océanos viene de los ríos y los ríos están continuamente vertiendo sal al océano, eso significaría que el océano cada vez sería más salado. Claro. Lo cual tampoco es cierto, porque ya hubo un geólogo, Osmond Fisher, en 1850, que demostró que el agua de los océanos es constante, al menos en los últimos 200 millones de años. Y lo hizo analizando las cáscaras, o sea, los fósiles de animales con cáscara del océano. Y de ahí lo determinó. O sea que, como ves, no se le sostiene por ningún lado. El océano no es, el agua del mar no es salada por los ríos de los continentes. Y ahí seguimos creyéndonos que es así, lo cual es curioso. En el libro mío lo que yo hago es, intento contestar esa pregunta de una manera haciéndola novelada. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se contesta la pregunta de por qué el agua del mar es salada, entonces se demuestra la existencia de un gran proceso que se está produciendo en el océano que ha pasado desapercibido a toda la geología de la Tierra. Y además es muy curioso porque ha habido teorías cuyo origen de la Tierra se basaba en los océanos, como era el neptunismo, o los movimientos que ha habido de los geosinclinales, de Dana, por ejemplo. Bueno, pues todas esas teorías geológicas se basaban en el océano. Sin embargo, nunca se han dado cuenta que lo que está produciéndose en el océano es un proceso de erosión. El agua que discurre por el fondo del océano, en unos sitios erosiona y en otros sitios sedimenta. Porque además eso es indudable, porque es indudable que hay corrientes oceánicas profundas que discurren por los océanos. Bien, pues curiosamente hay que pensar que todo eso ya, si tú le aplicas la hidráulica, te das cuenta de que el primer principio de la hidráulica dice que toda corriente que circula por un cauce lo hace erosionando, transportando y sedimentando. O sea, erosiona a un lado, en unos sitios, lo va transportando el agua y lo suelta en otros. Eso es lo que hace continuamente el agua, y eso es lo que hace continuamente el agua en el océano. Aunque sea en profundidad. Aunque sea en profundidad, y aunque la temperatura del agua del océano a esa profundidad sea de 2 grados. Aún así lo hace, es cuestión de darle tiempo. Entonces, quita material de un sitio, la transporta, ese transporte son los 36 gramos por litro. Ahí se explica por qué se mantiene en 36, porque lo está haciendo, lo erosiona de un sitio y lo sedimenta en otro, y está en un equilibrio en el cual es constante el proceso de transporte. Además, ese proceso de erosión se ve influenciado por muchas más cosas. Por ejemplo, con la velocidad. En los estrechos el agua circula más deprisa, por ejemplo en el estrecho de Gibraltar, y allí se acumula la erosión. Mientras que en las llanuras abisales, que en el fondo es un sitio en el que la corriente profunda llega y se abren superficies enormes, por ejemplo la llanura abisal de Argentina tiene el tamaño de toda Europa, entonces ahí se abre y disminuye la velocidad
se enfría más el agua y precipita. Ese proceso de erosión y precipitación es el que da el proceso de quitar tierra de un sitio y acumularla en otro. Eso lo que genera en la corteza oceánica es levantamientos por un lado y hundimientos por el otro. Y con eso empiezas a explicar la dinámica de la Tierra. Con eso cambias el paradigma actual y con eso explicas de una vez, porque esa es otra de las cosas que la geología todavía no ha explicado, es por qué se desplaza un continente, por qué se mueve. Esa fue la gran pregunta, fíjate qué curioso, la gran pregunta de Wegener. Wegener, cuando dijo que los continentes se movían, los geólogos y los geofísicos le dijeron, bueno, si los continentes se mueven es que algo los empuja. ¿Quién está empujando los continentes? Entonces Wegener, que no lo supo contestar, dijo que eso era una fuerza, que él no sabía cuál era, pero llegó allí incluso a bautizarla y la llamó la Polflutsch, que es la fuerza de fuga polar. Bien, esa Polflutsch de Wegener, él se murió sin saber cuál era, pero esa es la que sigue preguntando cuál es la que mueve los continentes. Bueno, pues la respuesta de la ciencia ahora mismo es que los continentes se mueven porque hay unas corrientes convectivas que por debajo desplazan las placas. Eso no puede ser cierto porque una de las condiciones que se pone a la placa es que tenga un espesor suficiente para que entre en la litosfera, y entonces en esa zona no hay rozamiento. Luego, si no hay rozamiento, es un concepto de física, si no hay rozamiento, no puedes tú arrastrar con una corriente de agua una placa que está flotando sobre ese líquido. Luego también les está fallando. Por eso te digo que la cuestión es cuando se descubra o que se acepte que es el océano quien está erosionando el fondo y por tanto el que genera la dinámica de la Tierra, entonces toda la teoría de la geología se le añadirá ese concepto, la erosión de los océanos. Y en ese momento la cosa cambia. Carlos, nos daría la clave para entender por qué hay satélites que tienen vida, o sea, satélites que tienen actividad, que tienen dinámica, y en cambio hay otros satélites o planetas que en este sistema solar que no la tienen. Que eso también es muy curioso y la ciencia tampoco se lo entiende. Por ejemplo, ¿por qué Venus, que es un planeta exactamente igual a nosotros, vamos, con un 90% de la masa de nuestra, por qué nuestro planeta está vivo y Venus está muerto? Si somos exactamente igual y tenemos la misma tiempo de existencia planetaria, ¿por qué siendo iguales y prácticamente cercanos al Sol en la misma medida, por qué uno tiene una vida como es la Tierra y el otro está muerto? Porque según la tectónica de placas, Venus tendría que tener actividad. Sí. Bueno, eso te digo, pero por ejemplo Titán, que tiene vida, Io, que también la tiene, Calisto, Ganimedes de Júpiter, porque en cambio la luna nuestra está muerta. ¿Te das cuenta? Todo eso no lo sabe explicar la tectónica de placas. En cambio, en cuanto metas ese concepto de la erosión oceánica, en ese momento se explica todo. Yo me quedo alucinando. Entonces, Carlos, quiere decir que todo lo que hemos estudiado hasta ahora, está echando un poco por tierra todas las teorías que ha habido. Bueno, yo no las he hecho por tierra, no. A las teorías actuales lo que les pasa es que les falta un dato, les falta un proceso, o que se han olvidado de un proceso geológico de una magnitud enorme, que es la erosión oceánica. Fíjate que nadie discute que la erosión en los continentes del agua es capaz de producir movimientos tectónicos, incluso hasta de producir terremotos. Sin embargo, en el océano, que el océano ocupa 2/3 partes del planeta, con una masa y un volumen de agua enorme, 1.500 millones de kilómetros cúbicos, eso no está generando lo mismo. ¿Por qué no? No solo lo está generando, sino que en muchísima mayor escala. Eso es lo que te quería comentar, con eso es que me he ido un poco lo que te quería comentar. La verdad que me imagino que nuestros oyentes se habrá quedado igual, porque ha dado una serie de historias que yo no había pensado, ¿sabes?
No había pensado yo esa historia y no sé, me ha sorprendido todo. Por eso te decía, fíjate que yo esto lo convertí en mi tesis doctoral. Y yo era funcionario, ya estoy jubilado, y era profesor de la universidad, pero yo no necesitaba una tesis doctoral. Las tesis doctorales las necesitan, pues por ejemplo, los que se dedican a la enseñanza universitaria, pero como profesión. Yo me dedicaba a la enseñanza universitaria por afición, porque evidentemente para lo que me pagaban, ya nos contaste lo que cobrabas, me acuerdo. Claro, por eso te digo que a mí me gustaba dar clase y yo quería dar clase. Bueno, la cuestión es que no me hacía falta, pero dije, bueno, esta es una ocasión, ya que estoy en la universidad, hago la tesis doctoral y de esa manera meto este tema en la universidad y les obligaré a los geólogos a que me contesten, porque no me contestaba ninguno. Y entonces, pues bueno, pues dije, pues lo que metí, lo puse ahí, hice la tesis, la presenté, eso fue, me parece que fue en el 2011, y cuando ya la tenía presentada, el día de la presentación, aparecieron 2 geólogos. Yo invité al Colegio de Geólogos a que pusiera gente en el tribunal de mi tesis, para poderlo discutir, ni me contestaron. Y entonces al final lo que pasó es que el día que presenté la publicación aparecieron 2 geólogos de la universidad. Se sentaron entre el público, yo terminé mi exposición y me quedé mirándoles a ellos 2, precisamente, y les dije que si tenían alguna pregunta o alguna aclaración, y la respuesta fue levantarse y marcharse. Pero fíjate lo que pasó después. Cuando luego me dan la nota, me dieron un sobresaliente cum laude, y como nota, aprobé entonces, tenía mi tesis doctoral, y de repente me manda una carta el rector de la Universidad de La Laguna, diciéndome que hay 8 geólogos de la universidad que se oponen a que me concedan la tesis doctoral. ¡Qué fuerte! Y que me proponen que me la quiten. Y me dice, claro, el rector, ante esa carta, que el rector creo que era Martinón, y que no, claro, evidentemente de geología no sabía, lo que hizo fue preguntarme qué tenía yo que decir ante eso. Entonces lo que le dije, digo, mire, esto es muy fácil. Y claro, y eso es lo que yo buscaba. Digo, esto lo que hay que hacer es que me demuestren ellos que yo estoy equivocado. Y si yo estoy equivocado, renuncio a mi tesis doctoral. No hay ningún problema. Digo, ahora eso sí, quiero que la reunión en la que se discuta estén los 8. Que no falte ninguno. Y además que sea abierta al público. No quiero una reunión cerrada. Que los 8 me demuestren. Bueno, hasta el día de hoy. No contestaron. Y entonces, Carlos, ¿de dónde viene el sobresaliente cum laude? El sobresaliente cum laude fue porque a todo el tribunal que estaba allí, formado por ingenieros hidráulicos, porque de alguna manera impugnaron esa nota después, ¿no? No la impugnaron, no, porque al final, como ellos, la condición, lo que yo dije es que para demostrar si tenían razón ellos, que era formar ese tribunal, y que formar eso, y que los 8 me demostraban que me equivocaron, ellos no lo aceptaron. Claro. No se presentó ninguno. Entonces, como no se presentó ninguno, el rector dio por buena la tesis doctoral, y ahí se quedó. Y yo soy doctor según la teoría esta de la hidrotectónica, pero no he conseguido nunca que se me ponga un geólogo enfrente y que me diga dónde estoy equivocado. No hay manera, y mira que lo he intentado. También te dieron palos, también en este caso el rector, porque tampoco contaste con el apoyo de él cuando tú querías continuar en la universidad. Bueno, sí, eso también, pero eso es porque este hombre no sabía lo que hay aquí en esta tierra debajo de ella, la cantidad, la infraestructura tan enorme de galerías y de pozos, y que esto es otra universidad en paralelo, es una universidad de cómo sacar agua en un sitio donde es muy escasa. Eso también ha sido un error de no darse cuenta de que esto es una herencia que primero deberían de salvaguardar y luego deberían de sacarle más partido y hacer que esto se exporte al mundo entero. ¿Cuánto sabemos de...? Te decía Javier que me he recorrido el mundo solucionando problemas de agua gracias a lo que yo he aprendido metiéndome en pozos y en galerías aquí en esta. O sea, que fíjate el futuro que tendría Canarias como para dar solución a un montón de archipiélagos y de islas que tienen el problema de agua que tienen. Pero no ignorando nuestra realidad que tenemos, ¿cuánto sabemos de 0 a 10
realmente el subsuelo y de lo que estás contando? ¿Cuánto sabemos? A mí me da la impresión de que, igual que ahora con el tema del volcán, de que no sabemos. O sea, No, claro que no sabemos, no hemos vivido sabemos nada. con esto y no sabemos y no sabemos prácticamente nada. Mira, por ejemplo, fíjate, no se han preguntado de dónde viene todo ese material que ha salido por la boca del volcán de Cumbre Vieja. Todas esas coladas, todo ese volumen de material tan enorme, ¿de dónde sale? Porque habrá quedado algún hueco abajo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está el balance de masas? Porque ahora se ha puesto arriba, pero viene de abajo. ¿Y cómo ha llegado abajo? O si no ha llegado abajo es que se ha quedado en un agujero. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Claro, y la explicación mía es muy fácil. La explicación es que entre Canarias y Madeira hay una enorme llanura abisal, una fosa abisal, que además le viene el agua profunda del mar Mediterráneo, que viene bajando por el continente, se mete a cruzar el Atlántico y llega hasta Nueva York. Esa corriente profunda, al pasar en la llanura abisal entre Canarias y Madeira, provoca la sedimentación de las sales que transporta. Y esa sedimentación es la que está hundiendo todo el fondo abisal. Y eso es lo que provoca que migre el material hacia puntos más débiles donde sale convertido en magma. Tú ves, esa corriente profunda que saliendo del estrecho de Gibraltar pasa por Entonces la vas hacia abajo, cruza la dorsal y llega a Estados Unidos, esa está demostrada porque han encontrado polen en la costa de Nueva York, polen del Mediterráneo. O sea, que no es que yo lo diga, es que ya está demostrado. Oye, yo esa teoría no la había escuchado. Es decir, que pasan del Mediterráneo hacia abajo, llega hasta Nueva York y en ese trayecto es donde dices tú que va recogiendo y que luego coge las zonas más débiles y sale por ahí, ¿no? ¿No? Sí, va a medida, ¿no? que va circulando, la corriente va circulando por el océano, se va cargando de sales porque erosiona. Exacto. Y cuando llega a las zonas profundas, que entonces la velocidad de circulación baja, entonces es cuando provoca la sedimentación. Si tú ves el fondo del estrecho del océano, cogiendo desde la península hasta Canarias, verás ese surco, ese canal enorme, de enorme magnitud, que baja cercano a la costa africana y luego gira y se mete entre Canarias y Madeira. Y ese es el que da lugar. Claro, está hundiendo ese fondo. Al hundirlo, levanta los bordes. ¿Te das cuenta? Es como si tú coges un globo y lo aprietas. Si tú aprietas, en la zona donde aprietas lo hundes, pero en los extremos lo levantas. Mejor que un globo, imagínate un colchón de agua. Tú lo aprietas por un lado y se te levanta por los laterales. Claro, esos levantamientos de los laterales son los que han dado lugar a que se rompa la corteza y salga las Islas Canarias por un lado y Madeira por el otro. Eso le pasa a todos los archipiélagos. Es que en cuanto tú metes el concepto de erosión oceánica, de que el océano se erosiona por la corriente, además no es un concepto que no entiendo cómo los geólogos no lo aceptan, ni se han dado cuenta de él, pero en el momento que tú lo metes, en ese momento te explicas toda la dinámica que hay en la Tierra, desde los volcanes hasta los terremotos, pasando por los continentes, o que las islas se convierten en archipiélagos, que las islas crecen, otras desaparecen, todo eso lo vas explicando con el concepto de erosión oceánica. Y todo la erosión oceánica desde abajo. Sí. Tremendo. Eso es. Mira, Carlos, coméntanos dónde podemos conseguir, porque yo contigo no te voy a dejar, y vamos a ir siempre hablando de agua, no da tiempo de nada más nada. Dinos dónde podemos conseguir tu libro y ya otro día seguimos hablando de agua, no te preocupes por el tema. Estamos se ha editado en la editorial Idea, pasa que ahora mismo hay que encargarlo porque estamos ya en la segunda edición. Se ha vendido la primera y estamos ahora poniendo la segunda. Piensa que el libro, como yo te decía, es esta teoría de la hidrotectónica que se llama, que es la de la erosión del océano, la he convertido en una novela. La he convertido en una novela que es una novela histórica, porque hablo de los siete grandes sabios que se encargaron y que han estado estudiando el tema del agua.
los grandes sabios de la ciencia, que son Salomón, son Tales de Mileto, Anacarsis, Vitruvio, Galileo, Newton y Wegener. Esos son los 7 sabios que provocan, que están en la novela presentes y que provocan con sus discusiones que se vaya dando luz a esta nueva teoría y que esta teoría como va explicando todos los procesos geológicos de la Tierra. Todo eso está metido, también dentro de eso está metida toda mi experiencia personal contra la corrupción de contratistas y de políticos en las que me vi inmerso, que eso ya lo hemos hablado. Ya lo iremos a ir desgranando el tema, Carlos. Mira, ayer ya para finalizar, ayer un oyente me comentaba que cuando vio que íbamos a hablar de eso, que me dijo una teoría que había con respecto que hay un componente de la sangre que tiene que ver con el tema de, no me acuerdo muy bien cómo me comentó él, pero como que había gente que había utilizado. Hay una curiosa coincidencia. Sí, ¿cómo es? Que si yo fuera biólogo pensaría en estudiarla, porque no es coincidir, porque las coincidencias en el mundo científico son muy raras. Y también hay otra cosa, cuando en las ciencias tú hay una cosa que no te explicas, que te cuesta explicarla, normalmente termina cuando la explicas dándote la clave para hacer un adelanto en la ciencia. Esa es también la otra clave del mundo científico. Y la coincidencia tan curiosa es la salinidad de la sangre, que es muy parecida o casi exactamente igual a la del océano. Y eso también es otra condición que deberíamos de estudiar, porque quizás entonces la humanidad está condicionada a ese océano y a esas salinidades. Entonces sería muy curioso averiguarlo, porque nos vendría muy bien para saber qué es lo que nos espera el día que lleguemos a otros planetas en los que haya vida. Es que él me llegaba a comentar, no sé si habían hecho experimentos, operaciones, en fin, cosas con el agua del mar, con cierta similitud con respecto a lo de la sangre, y por eso te lo quería preguntar, ¿no? Sí, no te extrañe, porque además lo que ahora mismo las teorías científicas se debaten entre que la vida nació en este planeta en 2 puntos. Hay una discusión en qué 2 puntos. Uno es en la zona de carrera de mareas, la zona mareal donde sube y baja la marea, que estás en contacto agua y tierra, y otras son en las emanaciones, en las fuentes termales que están en el océano asociadas al vulcanismo. En cualquiera de los 2 casos la vida nace asociada al océano. Eso quizás nos esté dando una idea de que nuestros líquidos, que son los que transportan todo el material en el cuerpo, tanto los que provocan alimento como para recoger los desechos y expulsarlos, ese líquido tiene la densidad, tiene la concentración de sal del agua del océano, lo cual es lógico, por otra parte, ya que venimos de ello. Claro. Pero fíjate que ahí te vuelve a salir otra vez esos líquidos que erosionan, transportan y sedimentan. Esa es la clave de todos los líquidos, así es como funcionan siempre. Muy bien, Carlos. Hoy es nuestro último programa. Espero que pases unas felices fiestas y retomamos el asunto en la siguiente temporada. En el mes de enero te volvemos a dar el toque, ¿vale? De acuerdo, Javier, y felicidades para todos los que nos escuchan. Gracias, Carlos. Hasta siempre. Feliz año. Chao. Luego. Adiós. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música.